Ya la activé. Gracias. ¿Activas la grabación, por favor? Ya estamos listos, ¿eh? Ya ahorita que se conecten. Sí, ya me di cuenta. Ya la silencio. Doctor Luis. Sí. Listo, vamos a iniciar. ¿Le parece bien? Claro que sí. Ok, pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les envío un saludo. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y soy colaboradora en el equipo de Abocasil Firma Legal. Es un placer para mí darles la bienvenida el día de hoy a la conferencia titulada Panorama Médico Legal de las Adicciones. Este tema está a cargo de una persona, un doctor, una persona muy especial a quien le queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación para formar parte de un jueves de Abocasil. Y él es el doctor Luis Edmundo Rosas Reyes. El doctor Luis Edmundo tiene un currículum muy amplio, pero para efecto de dar una bienvenida y una presentación corta pero calurosa, me permitiré mencionar únicamente algunas de las experiencias profesionales más sobresalientes que él ha tenido. Y es así como el doctor Luis
Ha fungido como subdirector de certificación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Además, evidentemente, de ser médico cirujano graduado en la Universidad Autónoma de México y es médico forense por el Instituto Politécnico Nacional. Además, también el doctor Rosas Reyes cuenta con un diplomado en adicciones por la Universidad Autónoma de México y es médico legista en la Secretaría de Salud. Es para nosotros muy importante presentar a ustedes el tema de adicciones en el marco de esta pandemia y en el marco de la cuarentena que todos los seres humanos a nivel mundial hemos estado viviendo. Ya que adelantándome un poco pecaminosamente, seguramente el doctor nos compartirá algunos datos acerca de cómo el ser humano en cuarentena tiende a derivar a las adicciones. Y justo porque varios de ustedes nos estuvieron proponiendo este tema y querían conocer más información de ella, nosotros hemos seleccionado a la persona más idónea para poder hablar del tema. Y por ello agradezco mucho también al doctor Luis por haber aceptado nuestra invitación y estamos muy contentos de tenerla acá. Antes de ello, quisiera también dar el uso de la voz a mi colega y amigo, el maestro Óscar Lugo, quien me acompaña esta tarde desde otra sede de Abocacil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Y dar el agradecimiento al doctor Luis Edmundo por esta plática que nos hará. Y pues, sin más, realmente, para no demorar más esto, doctor Luis, a mí me encantaría cederle el uso de la voz y que comience con esta charla que tendremos entre amigos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias y muy honrado de esta invitación que me hicieron llegar. Y bueno, sin más, daremos inicio a la presentación. Si no tiene ningún inconveniente para poder iniciar con esto. El tema de las adicciones, bueno, es muy amplio. Y a pesar de que se ha luchado durante mucho tiempo sobre el tabú que tiene que ver esta situación de qué es una adicción y que muchas veces se ha interpretado o se le ha dado la malinterpretación con un vicio, hay que estar bien conscientes de que no es un vicio, al contrario, es una enfermedad y es una enfermedad multicausal y que afecta no nada más al individuo, sino afecta a todo su entorno social, a todo su entorno familiar y obviamente también laboral. No sé si ya se están pidiendo la presentación, me digan para ponerla. Ustedes me van diciendo si se ve, por favor. No se ven ahorita, doctor. Debe de haber por ahí abajo, en la parte del medio, uno en color verde que dice compartir pantalla. Ya le puse compartir pantalla y me pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Déjeme nada más ver esta. Me parece que ya podría hacerlo. A ver, inténtelo nuevamente, por favor. Ok, ya está. Ok, bueno, hablar de un panorama médico y legal de esta enfermedad, híjole, es sumamente amplio, es sumamente multidiverso. Yo creo un poquito tal cual como la enfermedad multicausal. Cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de adicciones, nos imaginamos lo peor, nos imaginamos muerte, nos imaginamos alguien ya sumamente enfermo, pero tenemos una adicción tanto a
situaciones ya cotidianas. ¿Quién no es adicto a la cafeína? ¿Quién no es adicto al internet últimamente? Y más con esta pandemia nos hemos vuelto muy, muy adictos al uso de las tecnologías. Y hablar ya propiamente de las drogas, híjole, es todo un mundo como tal. Sin embargo, tenemos que ver que toda esta función es un desencadenante de todo nuestro sistema nervioso central que involucra diferentes áreas. ¿Con qué fin? Con el fin de todo y para todo del sentirnos bien, del estar bien con uno mismo, muy independiente si estamos mal con los demás. Y esa es una de las bases o de las teorías también que manifiestan en las adicciones. ¿Qué es una adicción? Vamos a retroceder un poquito acerca de la palabra adicción, y yo creo que de aquí podemos entender muchas cosas de lo que se está hablando actualmente. Adicción viene del latín addictus, quiere decir muy favorable o inclinado a, dedicado o entregado a, y muy importante, adjudicado legalmente a. Porque addictus es un participio perfecto de la palabra adicere, que tiene que decir otra cosa o que se refiere a decir a favor de otro en donde sea favorable a. Esta palabra sufrió varias transformaciones a lo largo del lenguaje del latín, y que se agregó tanto el ad, que es proximidad o hacia, y el dicere, decir o indicar. Entonces quiere decir dedicar o entregar o asignar en derecho. Y anterior, en otras culturas, en la antigua Roma, se refería a entregar o adjudicar mediante un acto jurídico una persona hacia otra. En la antigua Roma, cuando alguien era adicto o tenía ya muchas deudas con respecto a una adicción a un juego, se le entregaba como esclavo a la persona a la cual se le debían esos favores o se le debía ese dinero. Y así se denominó al que era en un principio un hombre libre y había sido adjudicado a otro mediante un juicio o acto legal. Y sin más, yo creo que este es un antecedente sumamente importante para lo que vivimos hoy en día con respecto a las adicciones y todo el problema legal que deriva de ellas. ¿Qué quiere decir también adicciones según la OMS y según México? Bueno, el término salió en 1964 por parte de la Organización Mundial de la Salud como drogodependencia, y refiere a que es un estado de intoxicación periódica, crónica, por el consumo repetido de una droga natural o sintética. Y en 1982 sufre una reforma en la que dice que es un síndrome que implica un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas, frente a otros comportamientos considerados habitualmente como más importantes. Hay que recordar un poquito que síndrome en medicina quiere decir es conjunto de signos y síntomas. Signos que son los que yo puedo medir, los que yo estoy viendo, los que le estoy sacando a mi paciente, los que tengo que demostrar. Un ejemplo es una temperatura corporal, una tensión arterial, una frecuencia cardíaca, ese es un signo. Y un síntoma es todo aquello que el paciente me va a referir como molestia, como malestar, como falta de, doctor, tengo dolor, el dolor no lo puedo medir, doctor, es que tengo mucha desesperanza. ¿Cómo mido la desesperanza? Es propio de cada individuo. Posteriormente, nos habla la Comisión Nacional contra las Adicciones aquí en México, que es una dependencia fisiológica o psicológica de alguna sustancia psicoactiva, legal o ilegal, provocada por el abuso en el consumo que causa una búsqueda ansiosa de la misma. Aquí hay que hacer dos diferencias muy importantes: una dependencia fisiológica y o psicológica. La fisiológica es cuando ya necesito esa sustancia para poder funcionar. Y vamos a verlo muy seguramente con todos nosotros que estamos durmiéndonos tarde, parándonos temprano, etcétera. Necesitamos, o por ejemplo en mi caso, necesito café para poder funcionar, para poder terminar de despertarme. Eso podríamos denominarlo como una dependencia fisiológica. Una dependencia psicológica
va más allá. Necesito esa sustancia para sentirme bien. El no tener esa sustancia en el organismo me causa un malestar. Y lo podemos ver en personas desde una adicción a los azúcares, una adicción a la nicotina, que les va a causar esta dependencia psicológica. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el uso y el abuso? Tiene que ver esto con el carácter legal de la palabra y con el carácter legal de la producción, la adquisición y uso de las diferentes sustancias con fines de intoxicación. ¿Cuáles son las drogas ilegales o qué entendemos por drogas ilegales? Cualquier uso es un abuso de la sustancia, un consumo continuo a pesar del conocimiento de las consecuencias y un consumo recurrente de la sustancia en situaciones de riesgo. Recuerdo muy bien a mis maestros que decían, la única diferencia entre una droga legal y una droga ilegal no nada más tiene que ver con el contexto social, tiene que ver con el contexto económico. Si bien recordamos, hace años el tabaco era promocionado en diferentes medios de comunicación, televisión, radio, prensa. ¿Quién no recuerda al vaquero Marlboro? ¿Quién no recuerda un comercial de Jack Daniels? ¿Quién no recuerda un comercial de Bacardi? Sin embargo, por diferentes disposiciones que se han logrado y se han podido reformar, bueno, ya no es tan común ver esta publicación o esta publicidad, mejor dicho, de este tipo de drogas llamadas legales. ¿Por qué? Porque se pueden producir, se pueden promocionar, se pueden vender. Las drogas legales, en cuestiones prácticas, vamos a dejarla como el tabaco y el alcohol, y las drogas ilegales, todas las demás que ya conocemos, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uso y el abuso? Que tiene que ver aquí la cantidad, la frecuencia y la consecuencia de este consumo. ¿Cómo la medimos? Como una ingestión por persona, con los patrones por consumo y los problemas asociados. Oiga, Doc, es que yo cada que como me tomo una copa de vino, pero nada más tomo una copa de vino y soy muy funcional. Ah, ok. Oiga, Doc, pero es que yo nada más tomo los fines de semana, pero cada que tomo, no me tomo una copa de vino, me tomo un litro de mezcal, o me tomo un litro de tequila, o me tomo un litro de alcohol. Y sale el famoso término de soy un mal bebedor o un buen bebedor, ¿no? Y esto va a depender de mis reacciones que voy a tener consecuentes al consumo de este alcohol. Entonces, ¿qué es una droga? La droga la podemos tener como cannabis, o mejor conocida como marihuana, como éxtasis, cocaína, heroína, tabaco, crack, S2, molis, chochos, ajos, hongos, etc. Bueno, ¿qué nos dice la OMS acerca de esta droga o qué quiere decir droga? Es una sustancia de origen biológico, mineral o sintético que introducido en el organismo por cualquier vía de administración altera el sistema nervioso central. Esta es una concepción un poquito no actualizada, porque últimamente, en los que nos dedicamos al estudio de las adicciones, estamos viendo que ya hay adicciones no nada más a cualquier sustancia de origen biológico, mineral o sintético. Estamos viendo que ya hay una adicción al uso de plataformas digitales. ¿Quién no es adicto al celular? ¿Quién no es adicto al internet? ¿Quién no es adicto a estar publicando o subiendo estas cuestiones? Facebook, Instagram, TikTok, los famosos influencers que les llaman, y que ya estamos viendo una adicción de nuestra población joven, de nuestra población adolescente entre los 9 y 15 años, que no pueden estar sin tener el celular. Entonces, es aquí que decimos que es un poquito ambigua esta sustancia de origen biológico, que por cualquier vía de administración altera el sistema nervioso central. Aquí hablamos con una vía de administración, llámese oral, como lo hacemos con un café, como lo hacemos con cualquier pastilla,
llámese de manera intravenosa, como cuando nos ponen un suero, o intramuscular, cuando nos inyectan, o inhalada, etcétera. Hay diferentes vías de administración. Bueno, ¿y qué nos dice la ley con respecto a esto? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que dice la Ley General de Salud en su artículo 192 bis, que dice que un farmacodependiente es toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia de pacientes psicotrópicos. Y también ahí enmarca el concepto de consumidor en su fracción segunda, que dice que es toda persona que consume o utiliza estupefacientes o psicotrópicos y que no presentan signos ni síntomas de dependencia. Entonces, tenemos aquí una muy clara diferencia de lo que nos marca la ley general con respecto a un consumidor y a un fármaco dependiente. Principalmente, o la palabra clave aquí diríamos que es dependiente de esa sustancia para poder hacer sus actividades o no. Simplemente soy un consumidor ocasional. Hay quienes pueden decir, ¿sabes qué? Yo tomo alcohol, me tomo un alcohol cada Navidad o cada Año Nuevo y no vuelvo a tomar. Y hay quienes ya son dependientes del alcohol y no pueden dejar de tomar porque entonces no funciona. En su artículo 473, la misma Ley General de Salud nos vuelven a ver en su fracción segunda que es una farmacodependencia y nos habla que es el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos. Un mal ejemplo que aquí siempre les he dicho, quien ve Doctor House o quienes somos fans de este tipo de series médicas, ahí podemos ver a una persona que es dependiente y que necesita un psicoactivo, un psicotrópico para poder funcionar, como es el Dr. House. Él necesita estar tomando su analgésico tipo opioides, si no me recuerdo, es el Lipovino que él toma para poder funcionar. Y sin embargo tiene una serie de fenómenos en cuanto a su comportamiento, en cuanto a toda su cognición, para poder desarrollarse él y poder sacar esta situación del personaje o de todos los males que le conllevan a sus pacientes adelante. Siguiendo con la Ley General de Salud, en su artículo 193 bis, dice que cuando el centro o institución reciba un reporte de no ejercicio de la acción penal en los términos del artículo 478 de la misma Ley General de Salud, las autoridades de salud deberán citar al farmacodependiente o consumidor a efecto de proporcionarle orientación y combinarlo a tomar parte de los programas contra la farmacodependencia o en aquellos preventivos de la misma. Y que al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del farmacodependiente será obligatorio. ¿Por qué me meto aquí? ¿A qué se refiere esto, doctor? Apenas me estaba diciendo esta cuestión de farmacodependencia, consumidor, y ahora me mete otras cosas que no me percato al 100% de esto. Bueno, hay que recordar que en el 2008, cuando estaba como presidente el licenciado Felipe Calderón de Jesús Hinojosa, hubo una reforma a la Ley General de Salud en toda esta cuestión de fomentar la prevención, el tratamiento y el seguimiento de los consumidores o de los adictos a diferentes tipos de sustancias. Y es por eso de que hay toda esta reforma, estos artículos, hay una tabla muy famosa que ahorita la vamos a ver sobre las cantidades que puedo yo traer o mejor dicho, portar para mi estricto consumo personal. Y que bueno, ¿qué pasa si me detecta o me sufro una aprehensión por parte de los guardianes del orden, seguridad pública, etcétera, y soy llevado ante el Ministerio Público? Entonces vamos a recordar un poquito toda esa cadena legal que podamos incurrir siendo yo un consumidor de esto. Entonces, si yo como farmacodependiente, cuando no estoy llevando un tratamiento y estoy implicado en una sanción, en una ejecución de carácter ministerial, bueno, esta es una base de las cuales, ¿por qué tengo que llevar un tratamiento obligatorio? Muchos de los estados, principalmente del norte,
ya están haciendo algo que se llama cortes de drogas, en el cual el farmacodependiente que cometió un ilícito de carácter menor, no grave, como lo llaman ellos, tengo que ir como parte de mi pena a un tratamiento de tipo obligatorio. En su artículo 204 de la misma Ley General de Salud dice que las autoridades de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno participarán en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas actividades se realicen en lugares públicos y actuarán conforme a sus atribuciones. Me ha tocado mucho, yo creo que a muchos compañeros legistas nos ha tocado, que llevan a los usuarios de diferentes agencias del Ministerio Público, juzgados cívicos, por consumir marihuana. Oiga, es que estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Un cigarrillo de marihuana, por lo regular, pesa 500 miligramos, medio gramo, o menos, dependiendo del tamaño y de la longitud de este cigarrillo. Dice, y pues no estoy incurriendo, no estoy delinquiendo, ¿por qué me traen? Ah, ok, ¿sabes qué? Estás en una actividad de posesión en lugares públicos. Es como cuando dicen, es que estaba tomando yo tranquilamente con mi amigo, con mi compadre, en la banqueta de mi casa. Ok, lo estás haciendo en la vía pública. Si lo estás haciendo dentro de tu casa, yo no tengo ningún problema. Ahí puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero una vez que estás dentro de un lugar público, de una vía pública, mi deber como autoridad de seguridad pública es remitir. ¿A qué orden? Municipal, local, federal, etc. La misma ley en su artículo 235 nos dice que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, de cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con los pacientes o con cualquier producto que los contenga, queda sujeto a diferentes cuestiones que marca este artículo en sus diferentes rubros y surgiendo. En su artículo 237 dice que queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235 respecto a las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, tusales o preparados, cannabis sativa, índica o americana, o mejor conocida como marihuana, Paper somniferum o adormidera, Faber bacterium o Erythrocylon novartis, o mejor dicho, coca o cocaína, y en cualquiera de sus formas o derivados o preparaciones. El mismo artículo, en el 245, dice que las sustancias psicotrópicas se pueden clasificar en 5 grupos. Lo que a nosotros nos atañe como médicos legistas en la cuestión médico-legal, o en la cuestión médica y legal, son las 3 primeros grupos o las 3 primeras clasificaciones. Las que tienen un valor terapéutico escaso o nulo y que por ser susceptibles de uso indebido o de abuso constituyen un problema especialmente grave para la salud pública. Las que tienen algún valor terapéutico pero constituyen un problema grave para la salud pública y las que tienen valor terapéutico pero constituyen un problema para la salud pública, digamos un problema mínimo. Y aquí podemos tener desde el tipo de MDA o el famoso cristal, que está dentro de la clase 1, hasta el clonazepam, que muchas veces lo mandan para poder conciliar el sueño o posterior a un accidente muy grave para poder relajar todo el cuerpo, y que bueno, está dentro de la clase 3. Tenemos, bueno, a un personaje muy importante en la política de este país y del mundo, que fue el principal, yo no sabría decir si productor, porque quienes producen son los campesinos, pero sí el mayor comerciante de estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana de México para el mundo. Aquí creo que me escuché un poquito como este grupo musical que dicen Iztapalapa para el mundo. Bueno, no, él era de Sinaloa para el mundo. Tenía nexos y una red súper diversa
no nada más con Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del mundo, sino que también con China, con los Emiratos Árabes y con diferentes eh, gobiernos, bueno, no en la cuestión política, pero sí en la cuestión poblacional en todo el mundo. ¿Qué nos marca la Ley General de Salud en delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo? Bueno, aquí vamos a entablar un poquito más o vamos a aterrizar un poquito sobre esta famosa tabla que menciono y sobre las reformas que hubo en el 2008. En su artículo 473 dice que el comercio es la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico y que el consumidor es toda persona que consuma o utiliza estupefacientes y psicotrópicos y que no presenta signos ni síntomas de dependencia. Los narcóticos son estupefacientes, son psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinan esta ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. En su fracción sexta dice que posesión es la tenencia material de narcóticos o cuando estos están dentro de un radio de acción y disponibilidad de la persona. Suministro es toda la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. Y bueno, nos habla de una tabla de la relación de narcóticos y la orientación de dosis máxima del consumo personal e inmediato prevista en su artículo 479. ¿Cuál es esta famosa tabla y por qué es muy importante esta tabla? Porque no es que legalice, no es que estén legalmente el consumo de las sustancias. Y se habló mucho de esto en el sexenio antepasado. Es una despenalización de estas sustancias. Y asimismo, quitarle ese tabú o esa consigna a todos los adictos, ¿no? Es que tú eres un criminal porque consumes. No, momento. ¿Por qué llegaste a consumir? Híjole, hay diferentes causas del por qué llegó a consumir. No es un criminal. Ojo, si estoy realizando alguna actividad no legal para lograr consumir o consumiendo estoy haciendo una actividad ilegal, bueno, entonces ahí sí me vuelvo un criminal. No me pueden decir que soy un criminal por tomarme una copa de vino los viernes por la tarde. Pero si posterior a tomarme una copa de vino y yo sé que el vino me pone mal, me marea, o de cierta manera tengo alguna incoordinación y me pongo a manejar y daño, lastimo, lesiono o incluso mato a una persona, bueno, entonces el sí ya no es que estaba bajo el influjo de alguna sustancia. Dice el artículo 474 de la Ley General de Salud. Las autoridades de seguridad pública, procuración, impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán los delitos y ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo. Cuando los narcóticos, objetos de los mismos que estén previstos en la famosa tabla que vamos a ver, siempre y cuando la cantidad que se trate es inferior a la que resulte multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Entonces, cuando multiplico estas cifras por 1000, estoy hablando de un narcoterrorista. Cuando estas cifras son superiores a las multiplicadas por 1000, entonces estoy hablando de delincuencia organizada. Sin más, durante la época de Calderón, todavía la época de Enrique Peña Nieto y últimamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, han habido diferentes detenciones de grupos de delincuencia organizada. No nada más del cártel de Sinaloa, Grupo Jalisco Nueva Generación, el cártel de Tláhuac, Tequito Unido, etc. ¿Qué nos quiere decir también? Dice que las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los siguientes casos. Autoridades federales, no locales. En los casos de delincuencia organizada, la cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo del artículo, que vimos que es de multiplicar la tabla por 1000,
el narcótico no esté contemplado en la tabla. ¿Qué? Desgraciadamente, a veces necesitamos más y diferente variedad. Yo con mis alumnos les digo, no es lo mismo que yo traiga mi iPhone 4S, aquel que ya trae el iPhone 11 Pro, y creo que ya acaba de salir uno nuevo las semanas pasadas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los narcotraficantes, los que están a cargo de toda esta producción y descubrimiento de nuevos narcóticos, de nuevas drogas, pues necesito drogas nuevas que me generen una mayor sensación de placer o que me generen mayores ganancias por la venta y que no estén incluidas dentro de la cuestión eh, legislativa o dentro de la cuestión de las leyes, para que no me puedan incautar, para que no me puedan adjudicar que estoy cometiendo delincuencia organizada. Pero bueno, aquí tenemos que cualquier narcótico que no esté contemplado en la tabla entra también dentro de este rubro. En su fracción cuarta nos menciona que independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación está obligado a prevenga el conocimiento del asunto, solicite al Ministerio Público del Fuero Común la remisión de la investigación y que este Ministerio Público podrá practicar las diligencias de averiguación previa que correspondan y remitirá al Ministerio Público de la Federación dentro de los primeros 3 días y haberlas concluido. El acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relaciona. Aquí todavía hablamos de averiguación previa, actualmente ya hablamos de carpetas de investigación. Y si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la remisión ministerial por flagrancia, siempre y cuando haya flagrancia. Aquí en la Ciudad de México, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, hay una agencia especializada en el video. Entonces, es ahí a donde se remiten todos estos casos. Tenemos otro caso muy sonado, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, con la Barbie, en la cual, bueno, ahí vamos a la detención. En su artículo 475 dice que se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días de multa a quien sin autorización comercie o suministre aún gratuitamente narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en esta famosa tabla. ¿Por qué este artículo o por qué esta situación? Porque muchas veces nos llegan los usuarios de que es que yo nada más soy consumidor de marihuana, cocaína y de miclonazepam para poder dormir. Híjole, entonces ya tienes 3 sustancias que tú consumes, 3 sustancias a las cuales ya eres, no sé si eres consumidor, si eres un farmacodependiente o qué situación es la que tengas, o simplemente sí estás vendiendo todo esto, ¿no? Cuando la víctima fuere persona menor de edad y que no tenga capacidad para comprender la importancia de la conducta o para resistir a la gente, o que aquella fuese utilizada para la comisión del mismo, se aplicará una pena de 7 a 15 años de prisión y 200 a 400 días de multa. ¿Por qué? Últimamente se ha visto, y cuántos no lo hemos visto, son los menores de edad los implicados en el consumo o en la distribución de diferentes narcóticos. Bueno, si estos delitos o si este comercio, este tráfico de estos narcóticos se cometen en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de 300 metros de los límites de la colindancia del mismo, o aquellos a los cuales acudan, bueno, también están cayendo en un delito. Esta imagen me recuerda mucho y me gusta mucho. En algún momento la comenté con un actuario de cuántos millones de dólares había en esa imagen. Si no mal recordamos, fue durante la detención del empresario chino Shen Liyuan, el famoso Ecopelas de cuello, en la cual, bueno, tenía toda esta cantidad, era el dueño o era el patrón o era el SARS de
la efedrina, efedrina aquí en México. Y bueno, todos estos bienes fueron incautados y de todo este dinero hubo muchas reformas locales, no en cuestión legislativa, sino en cuestión ya administrativa pública para la creación de centros de atención para las adicciones. ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué nos marca, aparte de todo esto que hemos estado viendo, que ya hemos llegado a la famosa tabla? El artículo 478 de la Ley General de Salud dice que el Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor. Ojo, por eso los conceptos. ¿Qué es un consumidor y qué es un farmacodependiente? Yo necesito la sustancia para funcionar, o yo necesito esa sustancia para quitarme el dolor, o es la primera vez que la consumo. No estoy cometiendo un delito. Por eso es una despenalización en el consumo o en la dependencia de esta sustancia. Y si posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla, ¿qué crees? Que yo, el clásico, es que me mandaron por el cigarrillo de marihuana. Entonces, bueno, ok, veré esta situación de cuánto pesa ese cigarrillo, qué cantidad era ese cigarrillo, ¿no? Y que siempre sea para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción 2 del artículo 475, lo que vimos. Centros educativos, centros de reclusión, donde hay una agencia del Ministerio Público, donde haya un agrupamiento de seguridad pública, etc. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico y de orientación para la prevención de la farmacodependencia. Aquí en la Ciudad de México tenemos el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el cual tiene ya ciertos establecimientos o ciertos centros que se dedican al tratamiento de las adicciones, registrados, certificados y regulados. Centros de integración juvenil tiene otros y diferentes otras asociaciones, ¿no? Ciudad de México. También en todo el resto del territorio nacional hay centros de integración juvenil que están ya muy especificados en cuestión en todo lo que es la condilancia, perdón, se me fue esta palabra, cuando colinda con Estados Unidos, las clínicas de metadona. Por eso me refiero que ya son centros muy, muy específicos de determinadas adicciones. ¿Esto con qué fin? Con el fin de obtener tratamiento médico o orientación para la prevención de la farmacodependencia. El Ministerio Público hará un reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica y prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública, pero podrá usarse sin señalar identidades para fines estadísticos. Un caso que o dentro de los casos que han sido más fructíferos con estas medidas, en los casos que tenemos en Chihuahua, con respecto a estos consumidores, de ok, yo te estoy deteniendo por una situación de tu consumo, por una dependencia de consumo, pero entonces yo estoy obligado como autoridad de que tienes que recibir un tratamiento y me tienen que estar informando la autoridad sanitaria de cómo va este tratamiento. Y si por alguna situación cometiste un delito no grave por esta situación de consumo, bueno, entonces tienes ese beneficio de continuar con tu proceso en libertad siempre y cuando estés en tratamiento de esta adicción, ¿no? Oigan, pero entonces, ¿por qué me están arrestando cada rato? Ok, esta es la famosa tabla. Estos es los famosos gramajes. Esto es la no penalización, o mejor dicho, la despenalización en el consumidor, en el fármaco dependiente. En su artículo 479 de la Ley General de Salud menciona
que para los efectos del capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no excede las previstas en el listado siguiente. Tenemos, por ejemplo, el opio, que la dosis máxima de consumo personal inmediato es de 2 gramos, la heroína es de 50 miligramos, la marihuana, o mejor dicho, cannabis sativa indica americana es de 5 gramos, la cocaína es de 500 miligramos, el LSD es de 0.15 miligramos, las famosas tachas, que es el MDA, o metil, endoxifetamina en polvo granulado, cristales de 40 miligramos, o tabletas o cápsulas de 200 miligramos. El MDA, que es el famoso polvo de ángel, que le llaman en el argot de las drogas, es de 40 miligramos, igual son 200 miligramos, o las metanfetaminas, que es el mismo tipo de consumo. Sin embargo, aquí yo siempre, en todas las pláticas que doy acerca de esto, dice para su inmediato, estricto consumo personal. Ajá. Hay adictos que necesitan un inmediato y estricto consumo personal cada 4 horas. Y no van a salir cada 4 horas o cada hora. O sabes que ya mi dependencia y mi tolerancia al fármaco es tanta que la necesito cada 30 minutos, cada hora. Y hay quienes no van a poder, o no van a estar saliendo cada hora, cada 30 minutos, cada 4 horas, para poder consumir esta cantidad. Y obviamente aquí hay un factor muy bien establecido médicamente que se llama tolerancia. A mayor consumo me voy haciendo más tolerante. Un ejemplo de esto es cuando todos iniciamos en el consumo del alcohol. Antes, con una copita, con menos de 1 onza, nos sentíamos alegres, nos sentíamos felices, o incluso hasta nos embriagábamos. Y ahora necesitamos 1, 2, 3, 4, 6 copas para poder tener esa sensación. Entonces, eso nos está hablando de esta tolerancia al alcohol. Vamos a trasladarlo a las drogas no lícitas o ilícitas, también hay tolerancia. También tiene que ver con todos estos circuitos neuronales acerca de esta tolerancia a estas diferentes sustancias. Entonces, por eso las detenciones, por eso es que te tengo que llevar, ya sea con el juez cívico, porque sí, estoy viendo que estás fumando marihuana y que nada más traes un cigarrillo de marihuana, o traes un paquetito de marihuana y bueno, que te tengo que canalizar. Oye, pero lo estoy trasladando. Sí, lo estás trasladando, pero yo no sé si es para tu estricto consumo personal o lo vas a vender o lo vas a distribuir, aunque sea gratuitamente. Entonces, es por eso que las fuerzas del orden tienen que actuar. Y el Ministerio Público es el encargado de indagar y averiguar con qué fin y para qué fin lo ibas a hacer. En su artículo 523 menciona que el Ministerio Público, la misma Ley General de Salud, al iniciar la averiguación previa, ahora carpetas de investigación, dará aviso a la autoridad sanitaria correspondiente cuando un fármaco dependiente cometa un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio en lo previsto del artículo 199, segundo párrafo del Código Penal Federal, que ahorita vamos a revisar a qué se refiere ese artículo 199. Y era lo que les decía, ok, eres farmacodependiente, cometiste un delito menor, bueno, tengo que dar vista a la autoridad sanitaria y a los diferentes órdenes para ver en qué términos vamos a quedar, en qué términos vamos a quedar. En su artículo 526 dice que si el inculpado, además de adquirir o poseer los estupefacientes o psicotrópicos necesarios para su consumo personal, comete cualquier delito contra la salud, se le consignará sin perjuicio de que intervenga la autoridad sanitaria competente para su tratamiento o programa de prevención. Es por eso que en la Fiscalía de Narcomenudeo es, ok, sabes que yo te inicié el proceso, tengo que ejecutar acción penal y ya posteriormente daré vista a las autoridades sanitarias para tu programa de intervención terapéutica. En su artículo 527 de la Ley General de Salud dice, cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público o el juez
solicitará la elaboración del dictamen pericial correspondiente a la autoridad competente sobre los caracteres organolépticos y químicos de la sustancia asegurada. Este dictamen, cuando hubiera detenido, será remitido a más tardar dentro de un plazo de 72 horas, a lo que se refiere el artículo 19 de la Constitución. Bueno, ¿qué es el famoso artículo 199 del Código Penal Federal? Vámonos un poquito atrás, no al 199, al 195, en el que aparte de que dice que se le impondrán las penas, habla sobre lo que posee alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, que son los mismos de la tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Es aquí donde está integrada y está concatenada completamente la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, siempre y cuando esta posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este Código. La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso, sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento, los cuales acabamos de ver. Cuando el inculpado posee alguno de los narcóticos señalados en la bendita tabla del artículo 479, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por 1000 las ahí referidas, se presume que tiene una posesión que tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código. ¿Y de qué nos habla? De delincuencia organizada, de narcotráfico principalmente. En su artículo 197 dice que al que sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, que esto es a lo que llamamos administración en materia médica, algún narcótico al que se refiere el artículo 193, habla de la sanción que se le impondrá de penas y a cualquiera que fuera la cantidad de administrar. La pena se aumentará hasta la mitad de la más si la víctima fuera menor de edad o incapaz de comprender la relevancia de la conducta o para resistir el acción. ¿A qué se refiere esto? Que si tú no eres médico cirujano, cirujano dentista o médico veterinario, en el caso de los animales, pero bueno, principalmente en el caso de los seres humanos, si no eres médico cirujano o cirujano dentista y que no tienes legalmente la autoridad de prescribir cualquier tipo de fármaco narcótico como un clonazepam, una benzodiazepina, etcétera, estás cayendo, estás incurriendo en ese delito. Y aún más, si lo estás dando a un menor de edad, que vamos a recordar que el menor de edad son menos de 18 años, o que es incapaz de comprender la acción por la cual está haciendo, se te impondrá más garantía de la pena. A lo que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero mayor de edad algún narcótico mencionado en el artículo 193 para su uso personal e inmediato, se le impondrá la pena de 2 a 6 años de prisión, aparte de su multa. Si quien lo adquiere es menor de edad e incapaz, las penas aumentarán hasta el mínimo. Volvamos a lo mismo. Si tú no eres un personal de salud legalmente autorizado para prescribir algún tipo de narcótico, estás infringiendo en este tipo de delitos. Ahora sí, el mentado artículo 199 del Código Penal Federal dice que el Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozco que una persona relacionada con algún procedimiento de los delitos previstos del 195 o 195 bis es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y en su caso dar intervención a las autoridades sanitarias competentes para los efectos de tratamiento que correspondan. En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente. Y aquí es cuando los alumnos me dicen, sí, doctor, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que está haciendo. Sí, tienen toda la razón. Desgraciadamente estamos en una situación en la que, el problema no son las leyes. Yo me acuerdo que mis maestros de Derecho decían, México tiene el mejor sistema
legal o las mejores leyes reconocidas a nivel mundial. El problema es que se siguen al pie de la letra. Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta en lo relativo a las formas de dependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta a tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora. Volvemos a lo mismo, a lo que mencionaba hace un rato. De estos casos muy satisfactorios que ya hay, que se está siguiendo al pie de la letra lo que dice la ley, tenemos el caso de Chihuahua, caso de Estado de Chihuahua, Estado de Monterrey, bueno, Monterrey no es el estado de la ciudad, Estado de México también, esta situación de las cortes o este tratamiento obligatorio por parte de la autoridad ejecutora. Bueno, y tenemos registros de todo esto, de quiénes son consumidores, cuánto consumen, qué consumimos en toda la República Mexicana. Sí, está la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ECODAT, que anteriormente se llamaba Encuesta Nacional contra las Adicciones, la última es del 2016-2017, en donde nos menciona que en el año 2016 hubo 60.582 personas que acudieron a 1.125 centros de tratamiento en 281 ciudades de manera voluntaria, no de manera obligatoria. Y todavía no tenemos esos datos de cuántos acudieron de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no tenemos datos concretos de las 32 entidades federativas. Entonces tenemos las cuestiones voluntarias. La media de la edad fueron 31.08 años, con una proporción hombre-mujer, en la cual el 89.6% de estos usuarios, de estas personas que podían fueron hombres. El 47.3% acudió voluntariamente, mientras que el 44.1% fue por familiares o por amigos. No nos menciona de que si fue por autoridad o por condicionamiento judicial. Bueno, y habla de drogas o habla de drogas legales o de drogas ilegales o habla de todas las drogas. Aquí habla de todas las drogas, en la cual menciona que el alcohol y el tabaco son los principales agentes o las principales sustancias que se consumen en este periodo, seguidos de la marihuana con un 14.8%, la cocaína un 2.6% y los inhalables en un 4.6%, de los cuales las drogas de impacto o las que han causado mayor impacto en la población, aquí la marihuana se sigue manteniendo un 14.3%, la cocaína incrementa un 9.4%, los inhalables aumentan un 5.5%, y sin embargo tenemos dos muy grandes, uno que es el cristal, que si se fijan es el 22.9%, que es muchísimo, y la heroína, que es el 3.4%. Desgraciadamente ya no nada más consumen marihuana, ya no más nos quedamos en marihuana, como en los años 70 y en los años 80. Ya la mayor parte de nuestra población joven consume inhalables, consume cristal, consume heroína. Bueno, ¿y qué reportes tenemos de los consejos tutelares para menores? Bueno, en los consejos tutelares para menores en el año 2000, pues desde el 2016-2015 hablaba que, 2016-2017 hablaba que hasta el 2015 teníamos 2.124 menores recluidos en estos consejos tutelares y que la media de edad era de 16.3 años, que prevalecían los hombres con un 92.7% con respecto a las mujeres y que ellos consumían principalmente marihuana, el 19.9%, casi el 20% de esta población. Pues estamos hablando de casi 400 menores consumen marihuana y que iniciaron a los 13.6 años de edad. Entonces, estamos hablando de su inicio en el consumo de estupefacientes o de psicotrópicos, psicoactivos, fue alrededor de 13 años.
que de estos el 28.1% cometió un delito bajo los efectos del alcohol, el 34.8% en marihuana. Sí, bajo el alcohol 34.8%, marihuana 31.5% y inhalables 15.1%. ¿Qué delitos? Delitos desde un robo simple, un robo agravado, hasta un homicidio. Entonces, es importante saber si hubo o no hubo consumo de este tipo de estupefacientes, de este tipo de drogas, tanto legales como es el alcohol, que modifican la conducta, o ilegales, como la marihuana, los inhalables. Sí, es importante y aquí lo vemos. Y esto obviamente va a derivar en una pena, va a derivar en toda esta cuestión legal que ya vimos y que ya revisamos. Bueno, ¿y qué es lo que informa México a nivel mundial en el 2017? ¿O qué es lo que nos mencionan en el 2017 este informe de Naciones Unidas? Que 50 millones de personas entre 15 y 64 años habían utilizado alguna droga ilícita, fuera del alcohol y el tabaco, que son las drogas legalmente o mundialmente reconocidas en la mayoría de los países que están legales, ¿no? Al menos una vez hasta el 2015. Que la marihuana prevalece en un 3.8%, o sea, hay 183 millones de consumidores de marihuana. Aquí no hablo de farmacodependientes, sino que simplemente consumieron, ¿no? Y anfetaminas y estimulantes tipo anfetamina estamos hablando de 35 millones. Ya la cocaína está quedando por abajo de las anfetaminas, de las metanfetaminas, etc. ¿Qué es entonces este problema de la adicción? ¿Qué tiene que ver este problema de la adicción? Hay autoridades a nivel mundial muy respetadas, hay autoridades a nivel mundial que nos dicen cuál es la conducta a seguir en prevención, en tratamiento y en saber y en conocer esta enfermedad, este padecimiento de qué es una adicción. Esta imagen es de un cerebro seguida por el estudio de NIDA, de la Agencia para las Elecciones del Gobierno de los Estados Unidos, donde su director en ese entonces, Nora Volkow, que es la que está en la imagen, nos menciona que la drogadicción es el trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga pese a sus consecuencias negativas. ¿Qué son estas consecuencias negativas? El haber dejado mi trabajo, el haber dejado mi familia, el dejar a un lado todo lo que como ciudadano de cualquier país me vuelve alguien responsable de tener un trabajo, de ir al trabajo, de ir a la escuela, o comprar la comida de mis hijos, etcétera, por buscar y por consumir esta droga. Nos habla que es un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en recompensa, en el estrés y en el autocontrol. Por ende, el consumidor del fármaco dependiente va a perder por completo el autocontrol por este sistema de recompensa. Este concepto que menciona Nora Volkow a través del NIDA está relacionado, es un sinónimo de lo que nos dice el DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, con respecto al trastorno grave por el consumo de drogas. Y que bueno, hay muchos artículos de España, hay muchos artículos, incluso aquí de México, hay muchos artículos mismos de Estados Unidos, en los cuales hay que hacer una gran diferencia entre el DSM-5 y el DSM-4 revisado, o sea, su anterior edición, porque hay muchos conceptos que quedaron a la deriva y que legalmente nos atañen a los médicos legistas. Esta imagen me gusta mucho mostrarla porque nos habla de una persona sana, es una imagen por resonancia magnética con respecto de una persona que tiene un mes de abstinencia de cocaína, nos habla de los ciclos reguladores del placer y el autocontrol. Como podemos ver, esta zona roja, naranja, que vemos en una persona sana, se pierden por completo
en una persona adicta y se empiezan a recuperar en una persona y es farmacodependiente, pero que ya empieza a tener abstinencia, o que ya dejó ese consumo con tal de tener una recuperación. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que el control de la necesidad de consumir la droga se hace difícil, aun cuando el consumo causa muchos problemas para quienes consumen y para sus seres queridos. Es posible que algunas personas comiencen a sentir la necesidad de consumir mayores cantidades de droga y consumirla con mayor frecuencia. Aquí estamos hablando otra vez de tolerancia o dependencia, incluso con etapas iniciales del consumo. Y estas son señales de adicción. Esto es lo que nos habla de un fármaco de dependencia. El mismo instituto nos dice que hay factores de riesgo y factores de protección para el consumo y el uso indebido de drogas y la adicción. Factores de riesgo: un comportamiento agresivo en la niñez, falta de supervisión parental, pocas habilidades para resistir la presión de los pares, experimentación con las drogas, disponibilidad de drogas en la escuela y una pobreza en la comunidad. Y como factores de protección tenemos la autoeficacia, confianza en la capacidad de autocontrol, apoyo y vigilancia parental, relaciones positivas, buenas calificaciones en la escuela, que bueno, esto está muy discutido, y políticas antidrogas en la escuela o recursos comunitarios. Desgraciadamente, a veces tachamos que la prevención no funciona y nos queremos ir directamente al tratamiento. Sin embargo, siempre, o algo que tenemos en el medio médico de salud, es que la prevención es muchísimo más barata que la curación. Una prevención en drogas, una prevención en consumidores, de pacientes, siempre va a ser muchísimo más barata que una cuestión de corrección, una cuestión de tratamiento, incluso en estas situaciones legales que puede llegar a ocasionar este consumo de drogas. Dentro de los recursos comunitarios hablan de las bellas artes, de los deportes, para evitar caer en el consumo de drogas. Y la comunicación asertiva, no nada más de padres e hijos, sino también de amigos, para estos factores de protección. Sin embargo, están las bases científicas de la adicción, que habla de factores biológicos y genéticos y factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que la adicción es multifactorial, multicausal, que tiene que ver no nada más genética, que no nada más tiene que ver el sexo, que no nada más tiene que ver los trastornos mentales, que no nada más tiene que ver los hogares caóticos o de abuso, que no tiene que ver el consumo y la actitud de los padres o la influencia de compañeros, o la actitud de la comunidad, o un mal desempeño académico. No, todo está inmersamente involucrado. Y que todo esto va a derivar en el consumo de droga, en esa administración, el efecto de la droga, su consumo temprano, la disponibilidad, el costo, la primera vez, y eso hasta en las películas que hemos visto, ¿no? La primera no te cuesta. Pruébalo, te va a gustar. Esta por parte de la casa. La segunda me gusta, si yo te digo para tu cuesta. Y todo esto va a haber afectaciones en el mecanismo del cerebro y nos va a llevar a una conducta adictiva. Las primeras interacciones de los niños con la familia son cruciales para el desarrollo infantil y para el riesgo que tienen de consumir las drogas. Hablan mucho de los límites y hasta a veces donde un límite ya cae en un abuso de autoridad por parte del familiar. Entonces, es un tema delicado, sí, es un tema que es mucho para hablar y de dónde hablar o tratar con juristas, tratar con médicos, tratar con psicólogos, tratar con políticos, sí, muchísimo que hablar, con maestros. Bueno, y entonces, clínicamente, ¿cómo lo voy a ver? Clínicamente, ¿qué está pasando? Una disculpa, aquí no salió la imagen. ¿Cuál es el problema de la drogadicción? Vamos a hablarlo así. Es como un dulce. ¿A quién no le gustan los dulces? ¿O a quienes no les gustan las papas fritas? No voy a decir ninguna marca. ¿A quién no le gustan las papas fritas? Entonces, es como el seguir o querer seguir consumiendo estas papas fritas. No me importa
lo que tenga que hacer con tal de volver a saborear y de saber lo que es comer una papa frita, lo que es un dulce. Entonces, no me importa si son las 2 de la mañana, no me importa si me tengo que arriesgar al irme caminando a donde venden las papas fritas que más me gustan, a la tienda donde venden este dulce. No me importa si no tengo dinero. Ya, bueno, ya vi que mi mamá trae el monedero y lo dejó en la mesita de la esquina, entonces de ahí le saco los 10, 15, 20 pesos para poder seguir consumiendo. Pero entonces yo no nada más necesito consumo una vez a la semana, necesito un consumo diario, necesito un consumo, como lo mencionamos hace un rato, cada hora, cada media hora. ¿Por qué? Porque necesito sentirme bien. Y este sentirme bien tiene que ver directamente con nuestro sistema nervioso central, con diferentes áreas de recompensa, de satisfacción y de nueva mediación de juicio. Menciona el Instituto Nacional de las Adicciones de Estados Unidos, la doctora Nora Volkow, y hay muchos estudios relacionados con el cerebro humano madura alrededor de los 22, 25 años, en el cual yo no tengo un juicio establecido en mí, qué me es beneficioso y qué no me es beneficioso, qué me puede llevar a cometer algo que no es correcto y que nada más obedezco por el impulso. Aquí hablamos, o un ejemplo es la comida. Yo no puedo estar comiendo cada rato porque me genera una satisfacción, porque me genera un placer de estar comiendo, pero no puedo estar comiendo cada rato, sino que hay una obesidad mórbida. ¿Y a quienes caen? Porque no perdieron ese juicio de decir hasta aquí. Hay quienes les encanta hacer ejercicio y todo el día se la pasan en el gimnasio, sí, pero tenemos otros deberes, otras cosas, sí, pero no me importa porque mi recompensa es el ejercicio, es esa satisfacción de verme en el espejo, de verme uniformado, etc. Estoy cayendo en una adicción. Y ojo, no es una droga, ojo, la alimentación, ojo, las redes sociales, ojo, las cuestiones de tecnología, de informática. Es que acaba de salir el nuevo teléfono de Apple, acaba de salir el nuevo teléfono de Samsung, acaba de salir, yo lo quiero, yo lo necesito. Momento. Sí lo quieres, pero no lo necesitas. Tienes un teléfono aún funcional para eso. Todo esto tiene que ver con sistemas de recompensa en el cerebro, de su cerebro primitivo, que es el área del tracto del mensaje mental, los ganglios, la amígdala, el encéfalo, que podemos hablar en otra sesión de todo esto, y que se pierde esta comunicación con el lóbulo prefrontal, con el lóbulo que hace esta razón de juicio, es decir, mi juicio cuál es. Mis actividades son de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? De 10 de la noche a 9 de la mañana tengo que descansar. Ese sería un juicio. O tal vez mi juicio está perdido y resulta que no descanso de 10 a 9. No me importa si son las 9 de la mañana o son las 10 de la mañana. Para mí es igual. Las abuelitas decían, en un momento, no es una persona educada, recuerdo que sí decía mi abuelita, no si te llaman a las 10 de la mañana, a menos de que sea una emergencia, ahí sí. Pero todo esto lo tienes que ver con el juicio, con esa maduración de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Entonces, es por eso que a menor edad en el consumo va a haber mayor problemas de adicción. Ahora, ¿cómo lo voy a ver clínicamente como médico, como médico legista, o como médico que tengo que hacer un dictamen de farmacodependencia o de consumo de alguien que esté implicado en este hecho? Bueno, hablamos que la marihuana nos puede causar euforia, percepción intensa de los sentidos. Siempre hemos oído que los amigos nos dicen, es que la marihuana me cambia el sabor de los alimentos, me hace una explosión de ese gusto, el café me sabe más a café, la vainilla me sabe más a vainilla, veo con mayor intensidad los colores, escucho mejor la música, etc. Encuentro una elevación de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, signo característico, los ojos rojos, se queda en la mucosa, una coordinación, una dificultad para concentrarse y recordar cosas.
su tiempo de reacción va a ser lento, está disminuido, van a tener problemas de ansiedad. Y bueno, algo característico es el olor. El olor a cannabis jamás, quien ha olido la marihuana, no que haya consumido, quien ha olido a alguien que consume marihuana, o que están consumiendo marihuana, hasta decimos, huele a petate, huele a hierba quemada, o le están quemando las patas al dragón. Es un olor muy característico. O el color amarillento en los dedos, o los antojos exagerados por esta situación de la comida. El K2 o el Spice, que no es más que una marihuana enriquecida con diferentes aditivos al momento de ser cultivados o al momento de ser cosechados la marihuana, que nos va a causar mayor placer, nos va a ver, es la diferencia, les digo a mis alumnos, entre si se tomaron un café americano y se tomaron un expreso. Entonces imagínense que el Spice o el K2 es un expreso y la marihuana es un americano. Entonces aquí va a ser una mayor intensidad de los signos y de los síntomas y obviamente del placer que tiene la adicto. Van a estar sumamente eufóricos, igual la percepción alterada de los sentidos, una ansiedad extrema, problemas de paranoia, alucinaciones, pueden caer en vómito, en confusión. Las sales de baño, el famoso cocodrilo, o los zombies vivientes que hace 2 o 3 años estaban muy anunciados en las televisiones, en la cual vas a tener euforia, aumento social, mayor energía, excitación, deseo sexual inminente. Por lo tanto, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, una pérdida de control muscular, y lo podemos ver en la imagen que tenemos ahí, una coordinación muscular, alucinaciones, siempre que son agredidos, y pueden caer en ataques de pánico. Barbitúricos, benzodiazepinas, ópticas, como son depresores del sistema nervioso central, vamos a tener problemas de somnolencia, balbuceo, falta de coordinación, irritabilidad, falta de concentración, problemas de memoria, movimientos involuntarios de los ojos, dificultad para hablar, también la bradipnea, que es una frecuencia respiratoria de estar disminuida, puede tener hipotensión y obviamente las metanfetaminas, la cocaína y otros tipos de diversos estimulantes nos van a dar una exaltación de ese usuario, de ese paciente. Lo vamos a ver con mayor energía, va a tener un estado de alerta incrementado, puede tener problemas de agresión, va a haber una adicción rápida e incoherente de lo que nos está diciendo. Puede tener pupilas dilatadas o contraídas dependiendo del tipo de estimulante que se haya admitido. Va a haber una confusión, cambios constantes de la temperatura, de su frecuencia cardíaca, de la tensión arterial. O sea, va a ir de algo muy rápido, de algo muy acelerado en la frecuencia cardíaca a algo muy lento. Puede caer en bradicardia, estamos hablando de 60, 50 latidos por minuto. La tensión arterial igual puede estar incrementada y de repente caer en hipertensión. De la temperatura lo mismo, puede estar en 38 grados y de repente caer en 35. Entonces, así podemos tener diferentes tipos de estimulantes. Muy importante en la cocaína es nifada, congestión nasal, tener problemas de insomnio. El Molly, el GHB, la Keta, el Rofi, en el argot, son drogas para la cuestión sexual, de agresión sexual, y no la consume el que va a hacer la acción, se la va a dar al que le van a cometer la acción. La ketamina es un relajante muscular, va a ser una desinhibición, y lo más importante es que va a perder la memoria a corto plazo, jamás van a saber qué le hicieron. Puede tener escalofríos, sudoración, temblores, cambios de conducta, calambres, bruxismo. Bruxismo es esta parte que estoy apretando los dientes y obviamente esta cuestión de desinhibición que dijimos, ¿no? Los inhalables, que ya es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque no hay una reforma en esta cuestión. Inhalables podemos tener desde el tiner, el cemento, el PVC, los aerosoles, la acetona, la gasolina. No nada más como niño, porque cuando yo era estudiante de primaria, me acuerdo que veía los inhaladores de cemento, de pegamento, con sus bolsas todas amarillas. Ahora ya no, ahora hasta tenemos problemas
eh, de los muchachos que compran su aire comprimido supuestamente para limpiar las computadoras y resulta que ellas son consumidores de este aire comprimido por este tipo de inhalables que traen. ¿Qué es lo que nos va a causar? Una euforia leve, disminución de visión, mareos, agresividad, náusea, vómito, arritmias, erupción cutánea. Nuevamente hay que un poquito en la cuestión de las arritmias. Muchos de los problemas de los inhalables es que causan un paro cardíaco inminente o alguna falla cardíaca inminente que los conlleva a la muerte. Es que ¿de qué falleció? Si estaba en su cuarto limpiando su cama o limpiando su computadora y de repente lo encontramos tirado en el piso y empezamos a hacer un laboratorio y resulta que el chico era consumidor de este spray para limpiar las computadoras y cayó ya en una falla cardíaca y por consecuencia cayó en un paro cardíaco. Hablar de toda esta cuestión de drogas y de diferentes tipos de sintomatologías o manifestaciones clínicas de las drogas sería tener otra plática mínimo de 2 horas. No sé si con esto había hasta el momento alguna pregunta por parte de los participantes o algo que quisiéramos indagar más. ¿Qué tal, doctor? Sí, muchas gracias. Pues gracias primero que nada por la clase que nos ha impartido el día de hoy. Ha sido muy enriquecedora. En lo personal, vi la parte legal. Yo le haré un comentario al final sobre lo que como abogado penalista estamos viviendo en la ciudad. Pero primero pasaremos a la fase de las preguntas y ya se la haré una por una para irlas, ¿le parece? Claro que sí. Usted las vaya contestando. Bueno, aquí aparece una primero de Lucio Villatoro y dice, mi pregunta es, si una persona del orden de venta de productos naturistas que fabrica aceite de cannabinol en ciertas cantidades y las distribuye para uso médico lúdico, ¿estás cometiendo algún delito si este se vende en aceite mezclado con aceite de coco? Y aunque sea solo el aceite de cannabinol, pero ¿cómo le hace en pocas cantidades? ¿Este estará cometiendo algún delito? Ya que hasta donde sé no está permitido tendría que ser COFEPRIS, si no es por medio de un amparo penal. Híjole, este es un tema de discusión siempre. Y tenemos este instituto que está atrás, el Instituto del Cannabis, si no mal recuerdo, si no es así su nombre. Sí estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque digo, aquí puse los artículos muy, muy específicos, pero si nos metemos de lleno a todo lo que marca la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Federales, todavía no está regulado para una producción, venta, comercio y distribución de todas las sustancias derivadas de la cannabis o de la marihuana. Me regreso a la tabla. Nada más tienes para tu estricto consumo personal, cualquier derivado de la marihuana es de 5 gramos. ¿Cómo voy a medir en este aceite 5 gramos? ¿Qué tal si en un frasco me estás poniendo más de 5 gramos y en otro no? Digo, ojo, estás produciendo. No puedes producir. Puedes consumir, sí, pero la producción ya es otro tema aparte dentro de lo que marca la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Entonces, sí, si estás cometiendo un delito, todavía no está regulado esta situación. ¿Se está buscando? Sí. Hay ahorita se me fue el término jurídico en cuestión de la Cámara de Diputados con respecto a todo esto del uso de la cannabis y todos sus derivados para esta cuestión del apetito, de la recreación o de la epilepsia de difícil control, ¿no? El estatus epiléptico de difícil control, salvo o mediante un amparo.
Entonces, aquí sí tendríamos que ver, o tendrías tú que checar en esta situación, como lo dice aquí el licenciado, y todas estas situaciones jurídicas. Pero con lo que respecta a la Ley General de Salud, sí estamos cometiendo un delito, sí estoy produciendo y vendiendo Ok. este aceite. Ok, doctor, yo creo que a lo mejor complementando o entendiendo la idea que usted da, bueno, la respuesta que da, yo creo que también tendría que ver mucho con la autorización que se debe de tener, que prácticamente de eso se basaría todo, ¿no? Así. Tener una autorización y ya sobre eso, pues yo creo que ya puede ser lícito o ilícito. Ahí yo, bueno, sería mi postura como abogado. Pero sí, digo, también concuerdo con usted, se estaría cometiendo un delito. Creo que hay un par de preguntas, pero ya están contestadas, fueron en un principio, porque me decía Tatiana Fernández, ¿cuál era la diferencia entre un psicotrópico y un estupefaciente? No sé si quiera dar contestación o conforme a su exposición quedó contestada, doctor. Vamos a hablar, bueno, nada más para cerrar esta parte, la cuestión del estupefaciente es una cuestión meramente jurídica. Si yo hablo de un psicotrópico como tal, me estoy hablando de toda la raíz que tiene que ver alterar la psique de esta paciente y de tropos, toda esta función o este tecnicismo médico. Lo mismo decimos narcótico, psicotrópico, estupefaciente. Dejémoslo como droga, principalmente. Por eso en la presentación les puse lo que dice NAIDA, ¿no? Tanto la OMS como NAIDA dicen que droga es toda sustancia química, orgánica o sintética, mineral, que va a alterar el sistema nervioso central de la persona. Quedémonos mejor con ese concepto. Ok, correcto. Doctor, un favor, para que ahorita que ya es la fase de preguntas, le pediría si dejara de compartir pantalla para que lo podamos ver a usted mejor, un poco más amplio. Ok. Correcto. Entonces, Ahí está. Muchísimas gracias, doctor. okay. Dice Carlos Juárez, dice, ¿qué efecto produce en el cerebro para hacerse adicto una persona? Quiero pensar que ya sea alcohol o drogas, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué efecto produce en el cerebro para hacerse adicta una persona? Okay. Para que yo me vuelva adicto, no nada más al alcohol, no nada más a cualquier estupefaciente o a cualquier droga, o a la tecnología, tiene que ver con esta parte que les decía, mis circuitos neuronales en la situación de recompensa, de sentirme bien. ¿Quién no se siente o quién no se ha sentido bien al comprarse un libro? El oler el libro, simplemente abrirlo, ¿no? Del plastiquito y dice uno, lo huele y uno dice, wow, y casi lo termino si es una novela o algo, lo termino de leer en 3 días. En lugar de leerlo en un mes, lo termino de leer en 3 días. Lo mismo pasa, yo les digo, yo soy adicto al café. Yo sin café no funciono, se los juro. O sea, yo me paro en la casa de ustedes bueno, ahorita ya con esta situación de la pandemia, 9 de la mañana, 8 de la mañana, y lo primero que voy es a poner la cafetera y tomar café. Podré tener el desayuno de la reina Isabel II de Inglaterra, pero si no tomo una taza de café, no he desayunado, no funciona. Podré desayunar nada más café y galletas y para mí ya desayuné sin problema y funciona como relojito. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todos estos circuitos neuronales de recompensa, de satisfacción en el cerebro que me van a hacer adicto a algo. Por eso decía hace un rato que tenemos que trabajar más, y lo mencionábamos hace mucho, o lo mencionan mucho los expertos en adicciones. No nada más es la adicción a alguna sustancia, es la adicción al trabajo. Quienes no conocemos que están desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche inmersos en su trabajo, en su oficina? Quienes están en la tecnología, les digo, acaba de salir el iPhone. Oye, pero tengo el 11 Pro y es el último de 512, bueno, no sé,
que ya qué capacidades traigan los teléfonos, ¿no? Es el último que no sé qué. Sí, pero ayer salió el último y lo necesito. ¿Para qué para sentirme bien? Y lo hemos visto en los reportes de las noticias, que está la bola de gente haciendo filas para comprar el nuevo iPhone, o el nuevo Samsung, o la nueva computadora. Simplemente, cuando me compro un auto, nuevo o usado, es que traigo mi auto y quiero estar todo el tiempo en mi auto. Voy hasta por las tortillas en el auto. Oye, pero las tortillas están aquí a 3 calles. Voy en él. ¿Por qué? Porque me siento bien. Esa, esa sensación de bienestar, esa sensación del sentirme bien conmigo mismo, ese, digamos, es el pilar fundamental que me habla de que ya estoy teniendo un problema de adicción. O es cuando yo estoy viendo que hay adicción, porque hay estos cambios en el cerebro, de estos circuitos en los que estoy perdiendo el juicio de qué es bueno o qué está bien y qué no es bueno y qué no está bien. Me estoy poniendo en conductas de riesgo. Sí, con la cafeína, si tomo más de 5 tazas al café, voy a estar todo el tiempo tembloroso, que voy a tener insomnio y que no está bien. Ok, no me puedo gastar toda mi quincena en libros, ¿verdad? Porque si no, ¿qué voy a comer? La portada, el prefacio y el prólogo y todo lo demás, ¿no? Entonces, es ahí donde uno dice, ok, tengo problemas de adicción. Y por eso les digo, no nada más de la cuestión de Juan, cafeína, no, del día a día. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿por qué a unas personas se producen efectos distintos? Por ejemplo, el alcohol dice, algunos feliz, otros desinhibido, otros agresivos. Es una pregunta de José Torres. Híjole, esta es una muy buena pregunta y siempre la hacen y me da mucho gusto porque siempre uno se fija en el amigo, en el tío o en el primo de un amigo, como dicen, ¿no? Yo con alcohol manejo mucho mejor que si no tomara. No, espérate, no es que manejes mejor, no manejes mejor. ¿Cuál es el problema del alcohol? El alcohol, científicamente o está comprobado, es es una sustancia que me va a deprimir el sistema nervioso central. Oye, pero si se pone todo eufórico, hasta empieza a bailar y él nunca baila, ¿cómo es que lo va a deprimir? Si empieza a contar chistes y todo, no lo voy a ver llorando. Si estamos hablando a nivel fisiológico, me va a deprimir esta parte que tengo yo del sistema de recompensa y el juicio. Entonces, el juicio lo va a abolir y va a salir este sistema, o como diría Freud, mi verdadero yo va a salir. Si mi verdadero yo es agresivo y me está quitando ese juicio de, como ese duendecillo que tenemos aquí de, no lo vayas a golpear, no te enganches, no le respondas. Y abogado no me va a dejar mentir. Muchas veces estamos ante juicio y decimos, serénate, no contestes, tranquilo, tú sonríe, no pasa nada. Pero si llega un momento en el que desinhibo a mi angelito, a mi control, a mi juicio, y sale esta personalidad agresiva, obviamente voy a ser agresivo. Si sale esta personalidad que tiende más a la depresión psicológica, que es lo que conocemos como que todo el tiempo está triste, que tiene llanto fácil, que tiene ideas suicidas, ojo, entonces también el alcohol me va a condicionar o me va a potencializar esta personalidad porque está desinhibiendo esta parte de mi juicio en ser yo más depresivo o incluso en llegar ya a un suicidio. Eh, lo mismo pasa que lo decimos mucho con la familia, ¿no? El buena copa y el mala copa. El buena copa se pone a bailador, cuenta chistes, bueno, porque así es su personalidad que está dominada por su juicio. Cuando estoy tomando alcohol, desinhibo este juicio y entonces sale esta parte. Por eso es que el alcohol en diferentes personas se va a manifestar de diferente forma. Depende mucho de esa personalidad de la persona. Ok, doctor.
hay otra pregunta de Fabián, él es estudiante de criminología. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un dictamen de toxicología y un dictamen de toxicomanía? Híjole, a mí los dictámenes que me han tocado han sido dictámenes de toxicología. Toxicomanía, yo creo que ahí tiene que ver mucho la raíz de la palabra. Toxicomanía ya nos habla de estas manías que podría yo tener consecuente al consumo, y yo me quedaría con que a mí lo que me piden es un dictamen en materia de toxicología. Si es consumidor o si es farmacodependiente. No si tiene una manía por la dependencia o no de la droga principalmente. Entonces, quisiera, con mucho gusto, lo podría contestar si él tiene en dónde le están manejando este dictamen de toxicomanía, lo revisamos y lo aclaramos. Ok, Siempre lo correcto. que me han pedido son dictámenes de toxicología en materia medicinal. Si nos hace llegar ahorita el dato, con todo gusto se lo aclaramos, y si no, quizás a través de su correo electrónico, si me lo permite, doctor, posteriormente a lo mejor para hacer ese tipo de aclaración. Claro que sí. Doctor, Alfredo Marroquín le pregunta, ¿qué opinión tiene de que se legalice la marihuana? Es muy buena pregunta, hasta para mí, porque usted es el experto en eso y es saber la postura de alguien especializado en eso es excelente. Híjole, fíjense que les voy a hacer un comentario con respecto, no sé si conteste esa pregunta. Cuando yo dejo el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones a finales del 2012, principios del 2013, si no me recuerdo, estaba en boga el nacimiento de todo esto, no de quitarla, no de despenalizar, porque ya está despenalizado el consumo de marihuana, sino de volverlo legal. Y hay muchas conferencias y paneles sobre este tema. Los puristas, si no se llegaran a entender mis maestros con respecto a esto, dicen no. Los vanguardistas dicen sí. ¿Por qué no? Si hemos visto que Canadá es uno de ellos, ¿no? Está legalmente el consumo y la producción y la venta de marihuana, etcétera, etcétera, y no ha habido incrementos en la delincuencia. Yo estaría a favor si realmente hubiera una disminución en las cuestiones delictivas que ocasionan toda esta problemática del consumo de marihuana. Cosa que desgraciadamente en nuestro país la veo difícil. Hay quienes son consumidores o farmacodependientes de marihuana, que son funcionales, sí. Hay quienes la necesitan para diferentes patologías, llámese un cáncer, llámese una epilepsia de difícil control, llámese ya una cuestión de anorexia, que necesitan este consumo de la marihuana. ¿Por qué? Porque me incrementa el apetito, me incrementa esa sensación de disfrutar más el sabor, me quita la náusea, me quita el vómito en las cuestiones de cáncer, o me estabiliza mi sistema nervioso central en la cuestión de la epilepsia. Sí, hay muchos fármacos derivados de los cannabinoides para esta situación, sí. Y a veces decimos, es que lo más natural es lo mejor. No es como que yo tuviera mi plantita y evito la marihuana con sangre, le llaman. La marihuana que le estoy comprando al narcomenudista que viene con sangre. ¿Por qué viene con sangre? Porque es derivado de una plantación, de una siembra ilícita, de una producción, de retenes, de muertes. Entonces lo llamamos marihuana con sangre. A que si yo tuviera una plantita, me pongo a secar y en 15 u 8 días ya la estoy consumiendo
tranquilamente, soy funcional, sí. Aquí creo que a México le hace falta tiempo y madurez en este ámbito para poder legalizar como tal. Creo que estamos como adolescentes en los 18, 17, 18 años para querer decir, sí, soy grande, yo puedo, soy maduro, ya tengo responsabilidades, yo puedo. Llegan los 20, 25 años y decimos, híjole, no puedo, me regreso a ser adolescente mejor, ¿no? Creo que estamos en esa temporalidad como país, como población. Y no me voy lejos, lo vemos ahorita con la pandemia. Quienes sí usamos cubrebocas y quienes no usamos cubrebocas, quienes sí seguimos al pie las indicaciones, bien o mal de la Secretaría de Salud Federal o de organismos internacionales, quienes no, quienes están llevando a sus niños a centros comerciales, a las playas, a lugares conglomerados, quienes sí realmente se están guardando. Yo creo que pasaría lo mismo con la marihuana. Creo que me gusta mucho su respuesta, doctor. El último ejemplo que acaba de poner creo que es lo más claro que hay. Sí hay mucha falta de responsabilidad, madurez en la sociedad. Creo que es algo que sí es algo todavía que nos va a costar mucho reflexionar y creo que sí, tiene razón, no estamos preparados todavía prácticamente para que esto se reciba. Sí queremos ser del primer mundo, como muchos países ya lo están haciendo, pero tienen otra educación. La sociedad es muy distinta a la nuestra, muy distinta. Sí, y desgraciadamente, con esta cuestión de que usted marca, abogado, tenemos varios Méxicos. Desgraciada o afortunadamente tenemos varios Méxicos en la cuestión social, y social me refiero a educativa. No es lo mismo alguien que tiene toda esta situación de educación, de formación, y no de títulos universitarios, ni mucho menos, sino de educación en casa, de cómo deben de ser las cosas, la manera correcta de comportarse, etcétera. Lo vemos desde las ciudades, los pueblos. Creo que en los pueblos incluso están mejor educados. Les dicen a los niños, tú no puedes tomar hasta que tengas 18 años. O no puedes fumar hasta que empieces a trabajar. Y entonces el niño, por querer demostrar que ya es grande, va a trabajar y va a funcionar bien a una sociedad. Y este es el problema de las adicciones, que desgraciadamente no funcionan bien para la sociedad, para una sociedad benéfica. Entonces, ahí esta situación de legalizar o no legalizar por ahorita la marihuana. Ok, doctor. Y hay una última pregunta de Mireya Marisol. Para tener intervención en este tema, los médicos y o los médicos legistas, ¿qué campo laboral tienen? ¿En qué tema de intervención? Yo me quedaría. ¿En qué? No, es que dice en intervención. Ah, ok. Dice, para tener intervención en este tema, los médicos y o médicos legistas, ¿qué campo laboral tienen? Híjole, te puedo decir que como médico cirujano o médico mal llamado el médico general, tienes intervención desde una prevención, si te dedicas a la consulta privada desde tus pacientes, las familias de tus pacientes, prevención, inducción a un tratamiento, pláticas, etcétera, a una situación ya comunitaria. Si te dedicas en el ámbito público, si estás como médico de primer contacto, igual te van a llegar esta situación y te van a llegar niños desde los 7, 8 años con problemas ya de un consumo de alcohol, de inhalables, etcétera. Entonces, ¿tienes mucho campo de intervención y de aplicación como médico? Sí. Como médico legista o como médico forense, el campo de aplicación cambia un poquito hasta hacia estos dictámenes de ¿es farmacodependiente, es consumidor o ninguna de las dos? Y resulta que es el narcomenudista de la tiendita, ¿no?
Y digo de la tiendita porque así se denominaba el sexenio pasado. Este sexenio no tenemos bien en claro cómo está esa conceptualización. Pero a eso te dedicas como médico legista dentro de muchas otras intervenciones como médico legista, como médico forense. Si quieres ya una cuestión puramente terapéutica y dedicada o enmarcada en la cuestión de las adicciones, hay diplomados en adicciones, hay una especialidad, hay diferentes especialidades en adicciones, tanto por centros de integración juvenil, el Centro Toxicológico de la ciudad de Venustiano Carranza y de la Secretaría de Salud, junto con los centros de integración juvenil. Hay diplomados y hay maestrías también. Está el Centro de Estudios Superiores Montefénix, está Oceánica, está la misma UNAM, o están los institutos nacionales de salud. Si no mal recuerdo, el Hospital Juárez tiene una alta especialidad en toxicología. Y toxicología lo ven desde venenos por animales ponzoñosos hasta este rubro de adicciones, intoxicaciones por drogas, etc. Entonces, derivado a lo que tú quieras formar o estar inmerso en esta situación, hay campo. Ok, correcto, doctor. Pues son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita y yo quisiera hacerle un comentario sobre lo que se está viviendo actualmente en la Ciudad de México. Pues yo soy defensor particular y me dedico a la materia penal. Y fíjese que hay algo que hace comúnmente la Fiscalía General de la Ciudad de México. A muchos delincuentes, bueno, por decirlo así, a muchas personas imputados o que presuntamente cometieron un hecho con apariencia de delito, los localizan y vías las cámaras del C5, por ejemplo, que es la inteligencia con la que cuenta la ciudad, y es como hacen persecución a lo mejor 1, 2, 3, una semana después, y a estas personas las detienen. Casualmente a todas las detienen en flagrancia una semana después y dicen, es que tenía X cantidad de droga, marihuana, tachas, lo que sea. Y es bien chistoso porque esto ha pasado ya por unos cuantos años que me ha tocado ver esto. Ahora hay un grupo que se llama Burú de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que andan en coches sin balizar y eso es a lo que prácticamente se están dedicando, a detener personas y a aportarles, ahora sí que a meterles la droga, sembrar, fabricar el delito y no realmente por lo que hay. ¿Cuál es el problema que veo? Digo, primero pues es la fabricación del delito. La segunda pues no los están imputando por la razón que realmente es. Pero ¿cuál es lo grave y por qué hago este comentario? Porque normalmente, usted lo dijo en un principio, que había una fiscalía especializada, que es la de Avenida Jardín de Narcomenudeo aquí en la Ciudad de México. Gracias. Casi todos esos asuntos se llevan a cabo en el Reclusorio Norte. Pero en el Reclusorio Norte hacen conversatorios entre autoridades, entre jueces y fiscales, y no sé de qué manera realmente, porque no he estado en uno, pero lo sé por otras fuentes, que ya al comprador o al vendedor, porque agarran a dos, aunque somos amigos, nos agarraron juntos y resulta que uno es comprador y el otro es vendedor. Pero ahora la postura de esa situación es de que los jueces de control ya no están dando las libertades como les correspondería por los delitos no graves que usted, por ejemplo, a los que usted se refería, que rebasaban la tabla y a lo mejor no era delito federal. Entonces, es un vicio que ahorita está pasando y digo, lo tengo en mente porque pasa muy común y yo creo que es muy grave porque se está teniendo a personas detenidas
por ejemplo, ahorita a lo largo de la pandemia no se podía hacer mucho por ellos, pero qué grave y qué difícil es que sucedan cosas así, porque imagínense estar 4 o 5 meses o lo que lleva la pandemia, o estar detenido por algo que realmente no tendría que estar detenido para el caso de las personas que sí cometieron un delito contra la salud. Entonces, digo, yo se lo dejo como comentario porque me resaltó todo el tema legal que usted tocó y dije, híjole, es algo muy, muy difícil que se está viviendo. Mucho que discutir en el buen sentido, abogado. Y es esta parte que regreso a que, desgraciada o afortunadamente, habemos muchos México. ¿Y por qué vuelvo a mencionar esto? En el estado de Chihuahua, hace ya 5 años de esto que platicaba con los abogados de allá, sí no tienen un C5 como lo tiene la Ciudad de México, ¿no? La ciudad más vigilada de todo el territorio nacional. Pero se hacen bien las cosas, o se hacían bien las cosas, o se pretendían hacer bien las cosas en ese entonces en Chihuahua. Y también vuelvo a lo mismo, y usted no me va a dejar mentir, como país yo creo que tenemos las mejores leyes. La Constitución Política Mexicana está catalogada como entre las mejores constituciones que garantizan al ciudadano o al individuo. Yo digo paciente por mi educación médica, ¿no? Pero que le garantizan individualmente a cada uno toda esta situación jurídica, médica, etcétera. El problema, como usted muy bien lo menciona, es quien aplica estas leyes. Y si teníamos muchos vicios del anterior sistema jurídico y este nuevo sistema que en teoría es muy bueno, pero que a veces seguimos haciendo o se siguen haciendo mal las cosas como en el anterior sistema acusatorio y traemos muchos vicios de esta manera, hay que fabricar el delito porque tenemos que cumplir con una cuota de delitos, no me va a dejar mentir, tenemos que cumplir con una cuota de remisiones. Sí es un tema muy difícil. Y con esta pandemia, tanto para los que estuvieron detenidos durante estos 4 o 6, que llevamos para el 7º mes, como para los que empiezan un consumo derivado de perder el empleo, de ya no sé qué hacer y necesito sentirme bien. Y necesito sentirme bien ahorita ya, no en una hora, no en un mes. Necesito sentirme bien ahorita que soy funcional. ¿Qué es lo único que me va a quitar esta sensación de tristeza, de enojo, de insatisfacción, de que perdí mi trabajo, perdí mi empresa, perdí mi empleo? Caemos en el consumo del alcohol, de marihuana, de cocaína, de cristal, de heroína. Es un tema muy difícil, mucho que platicar, sí, claro, desde la cuestión social, desde la cuestión legal, como usted lo menciona, la cuestión médica, muchísimo. Pero creo que habemos más gente buena que queremos hacer bien las cosas que esta gente que quiere hacer por hacer o por cumplir una cuota. Dejémoslo ahí. Muchas gracias. Para no mencionar cuestiones sensibles, dicen en Muchas el gracias. Instituto de Acceso a la Información, ¿no? Muchas gracias por ese comentario y muy, muy, muy excelente respuesta. Es una muy buena invitación a hacer bien las cosas. En eso está el valor de cada uno. Parte de lo que decíamos, ¿no? Que había que madurar como sociedad. Habría que hacer las cosas que se deben de hacer. Exacto, porque podemos volver a ese tema y decirle, bueno, el primer respondiente es quien tiene que asegurar esta situación, ¿no? La marihuana y la cocaína que encontraron, ok, ¿y quién la pesó? Servicios periciales, ok, ¿y dónde está toda esa cadena que dice que tiene que llevar el contenido, cuánto pesó, cómo lo encontraron? Y 2, ¿qué tal si realmente era orégano y no era marihuana, no? Porque se llega a confundir. Claro.
¿O qué tanto de esa marihuana que le encontraron realmente es marihuana y no es pasto? O esa o esa sustancia blanca o ese polvo blanco que están diciendo, ¿qué tal si no era bicarbonato? Es que apenas si tiñó de azul la prueba, ¿no? Usted no me va a dejar mentir. Apenas si tiñó, ok, si es pura, no es pura, o qué tan pura es, etcétera. Entonces, habemos gente que queremos hacer bien las cosas, créanme. Qué bueno tener personas como usted, doctor, y gracias realmente por compartir esas ideas que son enriquecedoras para todos. Toda la gente que tratamos de hacer las cosas bien y escuchar que alguien lo está haciendo bien, que invita a hacerlo bien, es algo que muy apreciable, creo que para todas las personas que queremos un mejor país. Pues al contrario, muchísimas gracias. Y sí, yo siempre he creído que somos más los buenos. Doctor, pues hemos finalizado el día de hoy el tema. A nombre de Abocacil, a nombre de la maestra Alma Peñas, tuvo que salir de emergencia, me puso un mensaje, me pide que se despide de usted y como parte de Abocacil también se encuentra Mario, también agradecerle a Mario que ahorita no tuvo alguna intervención, pero realmente tenemos más gente conectada en Facebook, que es la mayoría de la gente prácticamente, y pues realmente agradecerle y felicitarle por esta excelente exposición y que en un futuro ojalá y podamos contar nuevamente con su participación en algún tema y realmente pues agradecerle. Estuvo muy interesante la plática el día de hoy. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, al contrario, muy, muy honrado. Y aquí estamos en verdad. Muchísimas gracias, doctor. Y pues Gracias. A los demás los esperamos el próximo jueves de Abocacil y pues que tengan una muy buena noche de jueves. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.